y sistemas, ¿sí? Acá entonces estamos viendo que tenemos al gerente general y las 4 gerencias, ¿sí? Que son las que ya están. Bien, vamos a seguir. La gerencia de producción se encuentra departamentalizada por funciones, ¿sí? En este caso no tenemos, digamos, el detalle de qué manera está, ¿sí? Departamentalizada, acá está, por funciones, pero no me dice cómo. Entonces, como sugerencia, ¿sí? Es decir, ¿sí? Que es por funciones, pero no sabemos de qué funciones se trata, y entonces veremos si hay que buscar más información, averiguar bien cuáles son esas funciones, ¿sí? Que podrían ser, no sé, línea de producción 1, línea de producción 2, almacenes, ¿sí? Puede estar todo eso dentro de esas funciones. Entonces, habría que dejarlo o con un signo de pregunta o marcarlo con un color, que vi que algunos lo estuvieron haciendo y lo dejaron así indicado muy bien. Bien, vamos a ver entonces cómo seguía. La gerencia comercial se encuentra departamentalizada por área geográfica, y acá es donde muchos cayeron en la trampa, ¿sí? Porque todo no lo expliqué antes. Fíjense que dice, la gerencia comercial se encuentra departamentalizada por área geográfica. Me está indicando qué tipos de departamentos va a haber. Y después dice, y compra materia prima proveniente de países asiáticos. Los productos terminados son exportados nuevamente a algunos países de Asia, también de España, Italia y Austria. En los 2 últimos años, las ventas han subido un 40%. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo que dibujar lo de compra. En realidad no me está diciendo nada del departamento de compras. Fíjense que dice, se encuentra departamentalizada por área geográfica. Para ese tipo de departamento yo acá tengo la información. Asia, España, Italia y Austria. Pero no me dice nada porque la compra de materia prima no aclara que es un departamento, ¿sí? Dice que le compran materia prima a países asiáticos que ni siquiera están identificados. Entonces, ahí alguno lo que podría decirme es, bueno, profe, pero yo lo que hice fue marcarme como que la compra puede ser otro departamento o puede tener una oficina o algún área. Bueno, ahí vale, tomo la sugerencia. Entonces, en principio son, en la gerencia comercial, los departamentos de estas zonas geográficas, ¿sí? Y a lo sumo me podría hacer un llamado de atención aquí para ver qué es lo que pasa con el área de compras. Si va a ser algún área específica o no, ¿sí? Pero sería para confirmar, no porque esté realmente explícito en lo que me está comentando. Bien, después vemos que dice, la gerencia de sistemas se encuentra departamentalizada por procesos, que son ingresos, procesamiento y archivo de la información. Existe una oficina técnica para los equipos que se utilizan en dicha gerencia. Entonces ahí, vamos a ver, departamento de sistemas, administración, producción, sistemas, acá. Tenemos el departamento de ingresos, de procesamientos, de archivos, y tenemos la oficina técnica, ¿sí? Fíjense que todo esto que yo les dejo cerquita del margen, no lo tienen que poner, simplemente es para que mantengamos siempre el mismo nivel de departamentos, de secciones, de oficinas, como lo estoy poniendo en forma abierta, separada, para que no nos perdamos en esa relación, ¿no? De las distintas áreas. Carlos Esteves es el gerente administrativo y tiene a su cargo 2 departamentos, uno de costos, en donde trabajan 3 empleados, y otro de finanzas, en donde trabajan 6 empleados. Este último se encuentra dividido en 2 secciones,
contabilidad de costos e impuestos. La primera, costos, tiene dos oficinas, una para materia prima y mano de obra, y la otra sección posee una sola oficina para gastos secundarios. ¿Sí? Bien, entonces ahí vamos a ver. Administración, tenemos, todavía no habla lo del asesor que está más adelante. Administración tiene el departamento de costos, de finanzas. Dentro de finanzas tenemos contabilidad de costos, impuestos, y en contabilidad de costos tenemos la oficina de materias primas, de mano de obra, y en impuestos de gastos secundarios. Bien, y ahora viene, para María José tiene dos asesores, una secretaria llamada Inés Andrada y un comité organizado de escritos. Además dependen de ella una oficina de seguridad y una secretaría de asuntos legales. Acá es donde yo les decía que hay que diferenciar entre la secretaria, que es una empleada administrativa que asiste, en este caso al gerente, y la Secretaría de Asuntos Legales. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver aquí. ¿Ven? Tenemos el comité de escritos, que es el que asesora, la Secretaría de Asuntos Legales, que algunos me preguntaron en el foro y yo lo dejé como para que pudieran ubicar, que podía estar entre secciones y oficinas. ¿Sí? Y después tenemos la oficina de seguridad. Esto de las secretarías, ¿sí? La aclaración que les hago es que depende de qué organización estamos hablando. En una empresa lo podemos ubicar así, pero por ejemplo, en un municipio, ¿sí? Es muy diferente. Una secretaría tiene rango de gerencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está el intendente, el consejo deliberante y después tenemos las secretarías. Secretaría de Gobierno, de Infraestructura, o Servicios Públicos, de Recursos Humanos, ¿sí? Son todas secretarías, pero tienen el rango de gerencia. Pero esto ocurre nada más que en el caso de algunos organismos gubernamentales, nada más. Bien. Después dice, Carlos Esteves cuenta con la asesoría de Juan Martín Ferrari, que es el contador. ¿Sí? Y acá lo vemos. Acá está, el asesor contable, que es el que asesora al gerente de administración. Bien, algunas cuestiones que les quiero comentar que fui viendo. Habían puesto, por ejemplo, en algún caso a la secretaría, ¿sí? Como si fuera un asesor, ¿sí? En el caso del gerente, acá. Habían puesto al comité y también a la secretaría. En ese caso, la secretaría no actúa como un asesor, sino que es un área, ¿sí? Un área que está entre las secciones y las oficinas. Después, había alguien que había entregado en un archivo que me costó mucho abrirlo, que el archivo era PSD, y solo estaba dibujada las gerencias. Yo no sé si era un error del archivo o algo falló, pero bueno, solamente estaba esta parte con las gerencias nada más. Ni siquiera estaban las secretarías o la oficina. Después, se repite el tema de los asesores. Hay algunos que faltan oficinas, que no las dibujaron, que también no mantenían esta diferencia de los niveles, ¿sí? Era como que se mezclaban, el mismo nivel teníamos una gerencia, una sección, una oficina, entonces eso tienen que tenerlo con mucho cuidado. No indican qué es, en muchos casos, aunque sea una letra traten de poner, porque eso les sirve a ustedes al graficarlo o al considerarlo. Por ejemplo, acá yo me doy cuenta que son todas gerencias, ¿sí? Si yo mirara otra parte, veo que son todos departamentos, en este caso. O veo que acá tengo los departamentos, las secciones, las oficinas, ¿sí? Entonces me sirve como para ubicarme
y que estén cada uno de ellos en su nivel. Después ponen un departamento y una sección de ventas en otro trabajo para Europa y Asia, y eso en realidad no lo dice. Dice nada más que tienen la departamentalización por zona geográfica. ¿Sí? Ya estoy con Tiago, ¿eh? Termino de comentar un par de cosas y ya los escucho a ustedes. Y esto de las diferencias entre las alturas de los distintos departamentos. Y en algún caso vi también que habían puesto los nombres. Recuerden que les dije que los nombres no conviene ponerlos porque si esa persona deja la organización, ya no nos sirve, ¿sí? Bien, lo de la secretaria lo leíste ahí, bien, que no se incluía en el organigrama, exacto. La secretaria no se incluye, ¿sí? Para entregarlo, cuando lo hacen a mano, le sacan una foto y lo suben como si fuera cualquier otro archivo, un Word, un PDF, cualquiera. Claro, está la secretaria, que es sin acento, y la secretaría, que es con acento. La secretaria es una empleada que asiste a un gerente, a un jefe. En cambio, la secretaría es toda un área más importante, ¿sí? Es todo un sector. Son cosas diferentes. Muy bien, Emiliano. Bien, ¿alguna otra consulta? Abran el micrófono y escríbanlo, y hablen los que puedan. ¿Sí? ¿Asesoras? Sí, a ver, Sofía, no te escuché completo. Profe, ¿ahí se escucha? Sí, ahora sí, decime. Si en ese caso, en vez de poner secretaria, ponemos asesora o asistente. Claro, si fuera que cumple el rol de asistente y me lo aclara. Ahora, si me dice que es secretaria, no. ¿Por qué? Porque es un asistente como si fuera una empleada administrativa más, ¿sí? No en el sentido de asesor. El asesor es alguien especialista en, por ejemplo, en el rubro de contador o abogado o, no sé, en comercio internacional. Alguien que no se justifica que yo lo tenga empleado constantemente y que me asiste directamente. Esto se da normalmente a algún gerente, a algún responsable de área, es el de asesor, ¿sí? Pero tiene que ser especialista en un tema. La secretaria es una persona que trabaja como asistente, ¿sí? O asiste, pero operativamente. Entonces, no se grafican los niveles operativos. Los empleados, fíjense que había una parte que decía que tenían 6 empleados, 4 empleados, tampoco los dibujamos, porque el nivel operativo, que serían los empleados, no se grafica en los organigramas. ¿Queda claro más o menos? Sí, profe, gracias. No, de nada. Bien, ¿algo más? Yo le quería preguntar una cosa, profe. Sí, Ezequiel, vamos. Eh, ¿Vio cuando usted puso lo de los asesores con las líneas Ajá, punteadas a los costados? sí. No lo puso al lado del gerente, sino como en la línea que baja. Son las Que dos veo yo. opciones, son esas dos opciones. O se puede poner en el entegrama del gerente al lado, ¿sí? En paralelo, o se puede poner en la línea que baja del gerente, también con línea punteada. Son dos opciones que es exactamente lo mismo. Ah, genial, genial, gracias. No, de nada. Ahí, a ver, esperen que había una preguntita, creo, o algo. María José tiene 2 asesores, esto ya estaba. ¿No serían Profe. asesores la secretaria y el comité? Sí, dame un segundo que contesto esto. La secretaria, ¿sí? No es asesor, es empleada administrativa como un operario o cualquier otro empleado. Y el comité sí es un comité que asesora en asuntos legales, ¿sí? A ver, ¿dónde está?
Esperen que voy a mirar a donde dice que habla de esto. Tiene 2 asesores, una secretaria llamada Inés y un comité de escritos. Además dependen de ella la oficina y una secretaría de asuntos legales, ¿sí? En realidad ahí cuando habla de 2 asesores está tramposo, porque la secretaria no es asesor, ¿sí? Podría dar lugar a confusión, pero una secretaria común es una empleada administrativa, ¿sí? Así que no se compliquen con eso. Profe, disculpe. Sí. Sí, yo lo puse como asesora directamente a Inés Andrada. Como decía que habían 2 asesores. Claro, da lugar a confusión, sí, exacto. Sí, pero no quedó ahí bien claro. Está bueno la observación para tratar de corregirlo, pero como corrección es que la secretaria no aparezca porque no tiene, digamos, la entidad para ser una asesora, porque trabaja todos los días, ¿sí? Sí, porque estaba con esa duda de cuando decía... No, está buenísimo. Dije, entonces asesora también ella y como que está aconsejando también. Exacto, queda confuso, es así, sí, pero está bueno y, digamos, parte de la idea de estos encuentros es para que salten estas cosas y que no les quede a ustedes el error, ¿no? Porque hay veces que hay algo en la redacción que puede dar lugar a errores también. Así que está bueno, Elisa. Gracias. No, por favor. A ver, vamos a ver acá que hay algunas preguntas otra vez. ¿Profe? Sí. Quería preguntar qué sería el comité que se especifica en una parte. Es un conjunto de personas, ¿sí?, que asesoran, en vez de ser uno solo que está asesorando, hay un grupo, por ejemplo, que puede pertenecer a distintos estudios legales, distintos tipos de abogados. Por ahí tenemos un abogado que se especializa en lo comercial, en lo civil, en derecho internacional, en laboral. Entonces armamos un comité de asuntos legales, ¿sí? Es un grupo de especialistas en algo con distintas especialidades. ¿Se entiende? Sí, y en la jerarquía, ¿dónde iría? ¿Al lado del gerente comercial o por encima, o en el medio de los gerentes, de otros gerentes? Ahí en ese caso, el comité dice que asesora a María José, ¿sí? Por eso es que va ahí directamente en la gerencia general, asesorando a María José, ¿sí? Gracias. No, nada. Y el comité, ahí que dice descritos específicamente, ¿sí?, fíjense que habla de escritos que tienen que ver con asuntos legales, incluso de exportación, importación, tienen que ver con eso, el comité que está armado ahí sobre y que asesora al gerente general, ¿sí? Bien, vamos a ver qué otras consultas había que estaba mirando. Las líneas que dividen gerencias, departamentos, se tienen que respetar en el organigrama. Se tiene que respetar los niveles, ¿sí? Donde tengo las gerencias, están todas las gerencias. Si tengo oficinas, van a estar en ese nivel todas las oficinas, ¿sí? En cuanto a ubicación, el tema es que si yo tengo de distintas gerencias, las oficinas van a estar al mismo nivel, pero dependiendo cada una de sus gerencias, ¿sí? No es que van a estar todas mezcladas. Bien, vamos a ver. Profe, una consulta, porque yo recién me pude unir, porque estuve Sí. buscando el link, no lo puedo encontrar. Sí. Entonces, en la gerencia de producción, ¿qué sería lo que iba? Porque no sé si lo llegó a mostrar, capaz que no lo vi. Igual quédense tranquilos que yo esta resolución, siempre que después que terminemos la clase, yo se las voy a subir y la voy a poner en la clase de hoy, que diga resolución, actividad tal, como para que quede, para aquellos que no se pudieron conectar o que no llegaron a verlo, les queda la resolución.
Igual te lo comento, en la gerencia de producción dice que está departamentalizada por funciones, pero no aclara de qué manera. Entonces, lo que hacemos es ponemos departamento, funciones, y de alguna manera lo marcamos, le hacemos algo para resaltarlo, para que si tenemos que mejorar ese organigrama, tengamos que averiguar más y arreglarlo, ¿sí? Bien. No, porque yo, por ejemplo, ahí en la gerencia de producción había puesto un departamento de exportación. Pero Claro, bueno, por no lo te visto no dice, va. no, aparte no te dice nada, te dice solamente que está departamentalizada por funciones, ¿sí? Y por otro lado, Augusto, cuando vos hablas de producción, ¿sí? Producción se dedica a producir, ya lo vamos a ver cuando empecemos a tratar el tema de los circuitos administrativos. Si tuviera que trabajar en cuanto a exportación, sería la gerencia comercial, que es la que se ocupa de compras, ventas, ¿sí? Pero no producción. Bien. Producción produce bienes o servicios. Claro. Y Entonces, profesora, ¿Cómo? profesora, ¿se escucha? Sí, sí. Cuando nosotros hicimos el trabajo, pensamos que entre las funciones de producción podría estar la función relacionada con los baños, con las cocinas y con la decoración. ¿No se podría información suponer que esa sería una segmentación posible Pero de las entonces, funciones de las funciones de producción? entonces no sería departamentalización por funciones, Miguel. Sería Por departamentalización por producto. producto. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Ahí va. Genial, muchas gracias. No, de nada, de nada. Bien, a ver qué más. Solo de la gerencia comercial sale departamento específico. En realidad de la gerencia comercial, acá lo que me preguntaba Celeste, de la gerencia comercial me dice que departamentaliza por área geográfica. Entonces yo miro con cuáles son las áreas geográficas que comercializa y ahí me indica que Asia, Europa, ¿sí? Italia. Entonces ahí directamente lo ¿Te puedo enfoco. hacer una pregunta relacionada con esa cuestión? Sí, sí, Miguel. Cuando nosotros segmentamos por área geográfica, Sí. pensamos que si no estaban individualizados los países de Asia y Europa es un continente donde nos daban detalles de una segmentación del mismo nivel, podría haber sido Asia y Europa. Sí, también es posible, sí, sí. Y que eso también... Pero teníamos duda con ese punto porque después habría una subsegmentación dentro de Europa. Claro, claro. Fíjense que hay muchas cuestiones que están como incompletas, ¿sí? Pero parte de esto tiene que ver con lo que ustedes se van a encontrar el día de mañana, ¿sí? Que quizás no van a tener un organigrama que se lo ofrezcan. Mira, acá tenés el organigrama que lo terminamos hace un mes. Y lo van a tener que armar y van a aparecer todas estas contradicciones. Entonces, aquí la sugerencia, ¿cuál sería? Lo estoy graficando en base de lo que vos me mandaste, imagínense, me lo mandaste por mail, ¿sí? Que me estás contando cómo es la organización. Pero entonces yo me estoy marcando todas las cuestiones en las que tendría que enfocarme para repreguntar y mejorar ese gráfico. ¿Se entiende? ¿Cuál es la intención? ¿Sí? Aprender a usar la herramienta, aprender a graficar, pero también aprender que cuando no tenemos en claro cuál es la información correcta y me deja tranquilo cuál es, ¿sí? Ahí me lo tengo que marcar para repreguntar, ¿sí? Ya después vamos a ver técnicas de relevamiento, todo cómo sigue, pero digamos, esta aproximación que ustedes han hecho, en general estaban bien, porque nunca, o por lo menos la gran mayoría de ustedes seguramente nunca había dibujado un organigrama, o me equivoco. No, yo no, es la primera vez. Bueno, entonces, en general estuvieron muy bien, algunos mucho mejor que otros, pero digamos, la idea de las actividades, ¿cuál es? ¿Se corrige que estén bien, que estén excelentes? No. Se corrige que hagan el intento y que realicen la actividad
no importa que me equivoque, porque la realidad es que este es el lugar para equivocarse, y más estando en una materia de primer año. Entonces, la idea es, háganlas, se equivocan, y vamos a hacer ver todas esas cuestiones, quizás a veces no tan claras, que hacen que uno se equivoque más fácil, y otras en donde tengo que pensarlo un poquito más para enfocarme mejor. ¿Se entiende? Bueno, acá Alexander dice, los valores que aparecían como cantidad de empleados, sueldo del gerente, el porcentaje de ventas, ¿eso era una trampa o se podía agregar? No, no es trampa, es información adicional, es información anecdótica que le decimos, porque es información que me están agregando pero que no me suma nada para el gráfico del organigrama, ¿sí? Un analista, ¿sí?, tampoco se grafica. Si uno tuviera que ver hasta qué niveles yo podría graficar en un organigrama, es desde el presidente de la compañía hasta un supervisor, ¿sí? Un analista, por más que sea o junior o senior, todavía no está en el nivel de un supervisor, de un coordinador, de un jefe, ¿sí?, o de un subjefe, ¿sí? Toda esa franja se considera nivel operativo, ¿sí?, y no se grafica en un organigrama. Por ahí, si la intención es mostrar algunas áreas operativas, se puede hacer, pero en forma aislada, no va a aparecer en el organigrama general de esa organización. Bien. Esto ya lo aclaramos. Bueno, muy bien. Bien, entonces, esta actividad la voy a estar subiendo en la clase de hoy, y ahora sí vamos a pasar, y les quiero pasar algunas diapositivas con una síntesis de lo que es el tema que tienen que ver hoy, ¿sí?, que estaríamos viendo hoy, y después vamos a ver la actividad que sería que tienen que armar, que es muy sencilla, no tienen que graficar nada ni nada. Tienen que aplicar un poquito de lo que vamos a estar viendo ahora. Bien, vamos a compartir. Bien, uno de los temas es objetivos. Hoy vamos a ver 3 temas, muy rápidamente. Objetivos, planificación y control, ¿sí? Cuando hablamos de objetivos, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Es a dónde queremos llegar. Algunos dicen que son propósitos y metas, a dónde quiere llegar esa organización. Cuando uno mira una página web, por ahí ustedes ven que dice quiénes somos, o dice la misión, ¿sí?, o la visión. Bueno, todos estos son distintos nombres que se le dan a algunos objetivos o propósitos que tienen las organizaciones. Es a dónde quiere llegar, para qué está esa organización, cómo quieren que los vean. Bueno, está todo muy relacionado con objetivos. Cuando uno habla de objetivos y lo tiene que definir, es el estado futuro deseado, ¿sí? Por ejemplo, ustedes que están estudiando en primer año de la carrera licenciatura en sistemas de información, el objetivo es alcanzar el título de licenciado, ¿no? Entonces, ese es el objetivo y es el estado futuro deseado al que desean alcanzar, ¿sí?, al que desean llegar a cumplir. Entonces, como para que no se olviden, fíjense en algún ejemplo y establezcan cuál es un objetivo, ¿sí? Entonces ahí se les va a hacer mucho más fácil fijar algunos conceptos. Bien, ¿por qué vamos a fijar objetivos? ¿Por qué necesitamos fijar objetivos? Porque necesitamos saber a dónde vamos, ¿sí? Necesitamos reducir la incertidumbre, el no saber qué hacer, a dónde quiero llegar, ¿sí? Y para eso tengo que mirar al futuro, ¿sí? ¿A dónde quiero orientarme? Mejorar la productividad, ser más eficiente, ¿sí? Definir estándares. ¿Qué quieren decir estándares? Por ejemplo, el desempeño que yo tenga como estudiante está fijado con el estándar de la duración de la carrera, ¿sí?
que dura 5 años. Ese es un estándar, ¿sí? Que, por suerte, para nosotros, tiene la posibilidad de flexibilizarse, ¿sí? No es que si no cumplía los 5 años, no sirve nada de todo lo que hice, ¿sí? O no me puedo recibir. Todo lo contrario. Ese estándar es lo suficientemente flexible para que yo tarde más años o menos años en recibirme, ¿sí? Pero es un estándar, para que se entienda qué significa un estándar. Es la cantidad de tiempo, en este caso, en este ejemplo, en que debería tardar en recibirme. Eso me marca un estándar. Y si no lo estoy cumpliendo, ¿de qué manera puedo, al controlar, que vamos a ver lo que es, puedo modificarlo? Por ejemplo, y tengo que tratar de dedicarle más tiempo para poder promover materias y poder aprobar más rápido, ¿sí? Que no se me acumulen los finales. Sería, por ejemplo, una acción a tomar si es que veo que me estoy atrasando. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Los tengo ahí o no? Sí, profe. Sí, sí. Buenísimo. Sí, profe, perfecto. Muy bien. Bien. ¿Cuál es el proceso de fijación de objetivos? ¿Sí? ¿Cómo se fijan objetivos? Bueno, primero tengo que ver a dónde quiere ir la organización, ¿sí? Y ustedes dirán, pero ¿y todo esto para qué me sirve? Y porque cuando ustedes tengan que trabajar en una organización, o porque arme mi propia organización, ¿sí? Voy a tener que pensar en todo esto. Y me sirve también para trabajar. ¿Y esto cómo se aplica? Por ejemplo, si un objetivo de la organización es ser eficientes, ser líderes en el mercado, esos son objetivos que forman parte de la misión, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que voy a ofrecer en mi organización? Entonces, todo lo que se trabaje en cualquier área, sea el área de sistemas, sea el área de producción, el del área comercial, todos van a tener que estar alineados ahí, en la misma medida, ¿sí? Aplicándolos de distintas formas, con distintas herramientas, pero orientados a lo mismo, a ser líderes en el mercado, a privilegiar las relaciones con los clientes, ¿sí? A tener los mejores proveedores, a producir los mejores productos o servicios. Entonces, todo y todas las áreas van a estar alineadas a esos objetivos. Por eso es importante que esos objetivos sean realizables, sean posibles. Yo siempre doy el ejemplo en esta situación que estamos ahora, decir que queremos aumentar las ventas en un 40 o un 30% no es un objetivo realista, ¿sí? Porque ahora, en esta situación, habrá algunas organizaciones que les va bien por el contexto en el que estamos, pero quizás hay otras que subsistiendo y pudiendo pagar los gastos que genera el funcionamiento, ya se pueden dar por contentos, ¿sí? Entonces, tenemos que ver también que esos objetivos sean realizables. Bien, ¿y en qué niveles o en qué jerarquías se fijan estos objetivos? Esto es una pirámide de jerarquías, ¿sí? Estas jerarquías las podemos utilizar para ver los distintos niveles jerárquicos que aplicamos en el organigrama, y entonces veremos que en el nivel estratégico se fijan objetivos estratégicos, y ahí va a estar los gerentes, el gerente general, gerente de área. Después tendremos el sector de objetivos o el sector táctico, ¿sí? O de supervisión, que también ahí vamos a fijar objetivos, y ahí seguramente van a estar, por ejemplo, los jefes de departamento, ¿sí? Los subgerentes, y luego tenemos el nivel operativo, que también implica que fijen sus objetivos, y ahí vamos a tener a subjefes, supervisores, ¿sí? Todo dependerá de alguna organización, cómo está estructurada también. Bien, tipos de objetivos, ¿sí? Están los objetivos de la organización, que pueden ser general o específico, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un objetivo de la universidad. Un objetivo general de la universidad es
formar profesionales, por ejemplo. Y algunos objetivos específicos tienen que ver con cómo voy a realizar ese objetivo general, cómo voy a lograr a formar profesionales de calidad, ¿sí? Bueno, habrá que tener contenidos actuales en las carreras, estar acordes a lo que pide el mercado laboral con los contenidos. Bueno, ahí tenemos todos los objetivos específicos que se nos ocurran. ¿Cómo voy a alcanzar ese objetivo general y bien amplio que es formar profesionales? Después, otro tipo de objetivos se mide en el tiempo en que se realizan. Puede ser a corto, a mediano o a largo plazo, ¿sí? Y esto, ustedes dirán, ¿y cuánto tiempo es? Y depende del lugar en el mundo en que estemos, ¿sí? Hoy, con el desconcierto que hay, la incertidumbre, prácticamente el largo plazo y será unos meses, ¿sí? Cuando debería ser 5 años, por ejemplo, un largo plazo, ¿sí? Un mediano plazo podría ser un año, ¿sí? Y corto plazo podrían ser meses, ¿sí? Entonces, todo depende del lugar en donde estemos, la situación en que estemos y lo que esté sucediendo, como en este caso, ¿no? Bien, objetivos individuales son aquellos objetivos de las personas que trabajan en las organizaciones, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando se enfrentan, se contraponen los objetivos organizacionales con los individuales? ¿Sí? No coinciden, ¿sí? Por ejemplo, a mí me dicen que esta organización no contamina, que cuida el medio ambiente y demás, y yo que trabajo ahí veo que me hacen tirar los desechos al arroyito, ¿sí? Entonces, ahí como yo me siento en un conflicto de intereses, ¿sí? Porque mi familia vive cerca, las napas de agua se contaminan, entonces ahí empieza también un conflicto entre estos objetivos de una y otra parte, ¿sí? Y la cuestión es, ¿qué sucede? ¿Cómo lo podemos resolver? Complicado eso. Bien, otro tema que pueden encontrar en el texto para leer es administración por objetivos, que le llaman APO, ¿sí? Esto es un enfoque o un modelo que, digamos, que se trabaja en las organizaciones, que es donde se fijan objetivos. En vez de decirme qué es lo que tengo que hacer diariamente o dejarme un parte de tareas para hacer, se fijan objetivos con los empleados, los jefes, los empleados, las gerencias, y digamos, el objetivo de eso es una mayor eficiencia, el desempeño en cierta medida autónomo, ¿sí? Hoy, por ejemplo, se usa mucho la administración por objetivos y se asocia mucho con los horarios de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, si yo termino de las tareas que tenía para cumplir con mis objetivos semanales o mensuales, y los terminé, ¿sí? O estoy terminándolo y veo que me puedo retirar antes, me voy antes del trabajo, ¿sí? Y nadie me va a decir, ¿por qué te vas antes? ¿Sí? Porque es una modalidad, un enfoque de trabajo que se da específicamente en algunas de las actividades. Esto no lo podemos aplicar, por ejemplo, a un nivel de producción, donde tenemos maquinarias que están trabajando las 24 horas. Pero hay ciertos sectores de las organizaciones que pueden trabajar con estos modelos. Bien, hasta acá con objetivos. ¿Se entendió? ¿Hay alguna dificultad? Se entendió. Bien. Ahora después vamos a ver que tienen una guía de lectura, y esa guía no es para que la realicen, para que la entreguen, está junto con la actividad, pero es para que ustedes la usen para guiarse en qué es lo fundamental de cada uno de los temas que vamos a ver, para que no se pierdan. Digamos, traten de guiarse con esas preguntas y son las que van a tener que enfocarse para decir, bueno, a ver, de objetivos, ¿qué es lo que necesito saber? Bueno, en esa guía les va a indicar qué es lo que es más importante que sepan de cada uno de los temas. Perdón, ¿el PowerPoint va a ser necesario que lo tengamos, el que pasaste recién? Sí, si quieren se lo subo también, no tengo problema. Dale, Si gracias. los quieren, se los subo. Bien.
Les voy a pasar ahora entonces el siguiente. Esperen que a medida que los uso los voy cerrando, porque si tengo un montón de cosas abiertas. Vamos a planificación. Bien, si tuviéramos que seguir un orden para estos procesos, ¿sí? Lo primero que se tiene que dar es la fijación de objetivos. Luego vamos a planificar en base a esos objetivos y luego vamos a controlar. ¿Por qué se da esta forma? Porque el objetivo me dice a dónde quiero llegar. El plan me va a decir cómo hago para llegar a ese objetivo, ¿sí? De qué manera marco el camino o el rumbo para alcanzar ese objetivo. Y el control me va a permitir saber si estoy avanzando bien para llegar al objetivo, ¿sí? Y si me estoy desviando, ¿qué tengo que hacer para volver al rumbo adecuado? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver planeamiento, que es planificación, planeación, ¿sí? Y tiene que ver esto que les decía, ¿sí? Si yo ya tengo fijado el objetivo, voy a poder guiarme y voy a poder fijar un rumbo para alcanzar esos objetivos. Si no tengo objetivos en claro, y no voy a saber a dónde tengo que ir. ¿Sí? Entonces, primero voy a tener que fijarlos. ¿Por qué planear? Y lo mismo que por qué fijamos objetivos. Para reducir la incertidumbre, para minimizar si hubiera desperdicios, para mejorar la productividad, ¿sí? Y para saber exactamente cómo voy a llegar a ese objetivo. Los tipos de planes, ¿sí? Pueden ser estratégicos, tácticos o operativos, como en el mismo que vimos en objetivos, acá falta el táctico. En el tiempo, lo mismo que los objetivos, corto, mediano y largo plazo, acá falta también mediano plazo. Según la especificidad, pueden ser planes concretos, específicos, o direccionales, a dónde me llevan esos planes, ¿sí? Y aquí tiene que ver con qué frecuencia se dan, si es permanente o de uso único. Un ejemplo, por ejemplo, falta gente a trabajar porque está enferma por COVID, ¿sí? Bueno, yo tengo que tener algún plan concreto que pueda utilizar en forma permanente, que se dé en el corto plazo y que sea operativo, que sea práctico, ¿sí? Me faltó la gente, bueno, a ver, a esta persona, ¿con quién la puedo reemplazar? Eso me lo va a decir ese plan, ¿sí? Y va a ser de uso permanente. Cada vez que falte alguien, lo voy a poder utilizar. Como un plan, profe, de contingencia, ¿no? El de contingencia es cuando algo me sorprende, ¿sí? Hoy, ya después de un año de la pandemia, no me puede sorprender que tenga gente enferma por COVID, ¿sí? El de contingencia, que está muy bien porque viene al tipo de plan, que es otro tipo de plan, es el que tengo que tener siempre a resguardo si me falla el plan concreto, por ejemplo. Vamos a suponer que el plan concreto era reemplazar a la gente con personal que tengo en la misma área. Supongamos que esto se volvió catastrófico y toda la gente del sector está, la mayoría está enferma. Entonces, un plan de contingencia sería, bueno, a ver, en toda la organización, ¿dónde tengo gente que me pueda asistir en esa área? Ese es un plan de contingencia, ¿sí? Perfecto. Y está, digamos, más asociado a usarlo en una situación de emergencia y de uso único, si se quiere, que en el largo plazo por ahí se vuelve recurrente y lo puedo volver a utilizar. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Exacto, perfecto. Muy bien. Bien, ¿quiénes planifican? ¿Sí? Todos los niveles que vemos en las jerarquías que estuvimos viendo hoy, todos van a planificar. Ahora van a planificar de diferente forma, ¿sí? Un gerente general va a mirar, digamos, va a tener planes, ¿sí? A largo plazo, estratégicos, por ejemplo, ampliar el mercado.
Imagínense que ese sea un objetivo estratégico, ampliar el mercado que tengo actualmente. Ahora, un subgerente de área específica lo va a tener que bajar ese objetivo y ver de qué forma lo puede reconvertir en un plan que sea acorde a ese nivel. Por ejemplo, si yo quiero expandirme en el sector de ventas, el subgerente dirá, bueno, a ver, todas las acciones que tenemos que tomar para incentivar ese mercado. Sacamos ofertas, mandamos más vendedores a la calle, empezamos a buscar representación en otras zonas que pertenezcan a la misma región, ¿sí? Eso sería en el nivel estratégico. Y en el operativo, ¿sí?, también tengo que planear. Bueno, yo estoy a cargo, soy el supervisor de los vendedores. Bueno, entonces, a ver, tengo 5 vendedores y voy a necesitar 5 más si quiero contribuir a ese plan estratégico de ampliar el mercado. Voy a necesitar eso, voy a necesitar más recursos para movilidad, ¿sí? Van a salir más, en forma más frecuente, van a ampliar las zonas. Bueno, eso sería un plan operativo, que es lo concreto del día a día, cómo lo voy a llevar adelante. Y fíjense que todos esos planes están alineados con el estratégico, que es ampliar el mercado. ¿Se entiende cómo funciona? Perfecto. Bien. ¿Cómo se desarrollan los planes? Los planes deben enfrentar aquellas cuestiones rutinarias, pero también la contingencia, la incertidumbre, ¿sí?, la falta de certeza que hay en el medio ambiente, ¿sí?, y obviamente el compromiso de tratar de cumplir los planes en el tiempo que tengamos también. ¿Cuáles son las críticas que se pueden hacer también a la planificación? Y que si yo me rijo por unos planes y no me quiero salir de ahí, a veces me va a hacer perder oportunidades, me va a hacer caer en imprecisiones, porque si el medio ambiente me está imponiendo adaptarme, cambiar, y yo me sigo ciñendo a ese plan y no miro, no me importa todo lo que está pasando, me puede hacer caer en errores, ¿sí? Bien, y ahí tienen más. Eso es todo lo de planificación. Y por último vamos a control. Todo esto, digamos, les va a servir a ustedes como para decir, bueno, esta introducción que dimos me dan un pantallazo de qué es lo que me voy a encontrar en la lectura. Bien. Entonces, ahora estamos en la situación de controlar. Fijamos objetivos, hicimos planes. Ahora, ¿me olvido? No. Si hice todo eso y no controlo, es lo mismo que nada, porque no sé si estoy camino a lograr el objetivo o estoy totalmente alejado. Entonces, el control lo que permite es mirar cuál es la relación entre aquello que planeé, que es el camino que tengo que seguir para lograr el objetivo, y la realidad en la que estoy, ¿sí?, y la que estoy transitando, ¿sí? Todavía no terminé, no llegué al objetivo. Entonces, en ese camino, ¿sí?, voy viendo qué es lo que sucede. Surgen problemas, surgió la pandemia, derribó todos los objetivos, todos los planes, y entonces, ¿qué hago? Yo me dedicaba a vender empanadas en un local que no tenía ni mesas ni nada. Era por la gente que pasaba por la calle. Cuando cerraron todo, no tuve más público. ¿Qué hago? ¿Cierro o me pongo a trabajar de otra forma? Bueno, ahí tuve que reconvertirme, fijar otros planes, controlar y empezar a salir adelante. Empecé a publicar en las redes sociales, empecé a aplicar el sistema de delivery, contraté a la gente de pedido ya. Bueno, empecé a activar, pero ¿qué? Gracias a ese control y esa adaptación que yo tenía a la situación que estaba viviendo. Bien, y ahí encontramos, ahí, distintos tipos de control. Uno que es preliminar, otro concurrente y otro de retroalimentación. Y ahí vamos a algunos ejemplos.
Si yo, por ejemplo, pongo en práctica esto de vender por redes sociales y por delivery y demás, ¿me voy a quedar cruzado de brazos esperando a ver qué es lo que pasa? ¿O apenas empiezo a publicitar qué es lo que me dice la gente, ¿sí? En las redes sociales? Si yo apenas publico, empiezo a mirar qué es lo que sucede, estoy haciendo un control preliminar. Antes, no voy a esperar a que la gente no me compre. Me voy a adelantar y voy a empezar a mirar qué es lo que sucede. Ese es un control preliminar. Mientras está funcionando, que veo que va funcionando, voy siguiendo qué es lo que pasa. Y la gente me está tirando opciones de que, ¿y por qué no haces otras cosas, otras en vez de solo empanadas? Y ahí tengo un control concurrente. Mientras estoy trabajando, voy controlando porque la gente me está tirando data de otras cosas que quiere que ofrezca. ¿Sí? Entonces estamos en un control concurrente mientras transito ese proceso de trabajo. Y por último está el de retroalimentación, ¿sí? Yo le mando una encuesta a la gente a la que le mandé empanadas diciendo qué le parece el servicio, si le gustaron los sabores, qué le gustaría que incorporemos, ¿sí? Y después que le vendí, la gente me dice su opinión. Y esa retroalimentación me sirve para mejorar el servicio que doy, ¿sí? Entonces, fíjense que hay distintos controles en distintos momentos. Y ustedes me dirán, ¿pero se usa uno solo? No, puedo usar los tres si quiero. Es más, todo depende de a qué me estoy dedicando. Por ejemplo, si yo me dedico, estoy en una fábrica, ¿no? que trabajo con harinas, ¿sí? A mí me llega el trigo sin procesar, la semilla como sale de la plantita que la manda el productor. Bueno, cuando entra esa semilla en mi fábrica, le voy a hacer un control de calidad preliminar. ¿Esto qué quiere decir? Que no voy a gastar plata en procesar una semilla que quizás está podrida, ¿sí? Le voy a hacer un control de calidad apenas llega esa semilla a mi fábrica. Después haré, una vez que le doy el ok, empezará el proceso de producción de la harina. Le haré un control concurrente mientras va pasando por el proceso. Iré tomando muestras en distintas etapas del proceso productivo, donde voy viendo cómo va la molienda de ese producto. Porque la harina se tiene que ir moliendo y va saliendo con distintos grosores esa harina. Entonces, si hay algún error, lo podré corregir ahí. Y por último, cuando termino la harina, antes de envasarla, voy a mirar si es lo que realmente yo quería. Y si no, habrá que llevar ajustes a distintas etapas del proceso. Bien, después vemos algo de las áreas de control, ¿sí? Hay distintas áreas de producción y es para ampliar el tema, ¿eh? Algunos de los controles que se llevan, por ejemplo, en producción, en el área comercial, cuáles son algunos de los controles que se pueden hacer. Esto es simplemente para ampliar un poquito el conocimiento. En el área de recursos humanos, en el área de finanzas, qué tipos de controles existen. ¿Qué técnicas puedo aplicar para controlar? ¿Sí? A través de la contabilidad, las auditorías, ¿sí? Archivos a través de la memoria de expedientes, sistemas computarizados, mecanizados, gráficas, diagramas, ¿sí? Distintos diagramas. Hay distintas, algunos son esos. ¿Y qué sucede cuando se falla en el control de procesos? ¿Por qué puede haber fallas? Y por ahí estoy excediéndome en la cantidad de control. Tengo una obsesión con controlar. Y entonces estoy constantemente volviendo loca a la gente, controlando a cada paso. Y esto también es muy costoso. Y aparte impide que fluya el trabajo en una forma dinámica, ¿sí? Estoy persiguiendo algún fantasma o alguna, como dice ahí, alguna cacería de brujas donde estoy viendo cosas a ver dónde está el culpable y quizás no me estoy enfocando
en lo que era más importante, ¿sí? Entonces, hay algunas fallas que a veces se pueden llegar a dar. Bien, con esto hicimos un recorrido muy rápido sobre lo que son estos 3 temas. Ahora les quería mostrar, si hay alguna duda me preguntan mientras voy mostrándoles lo que sigue. Bien, este archivo es el que ustedes tienen subido en la actividad y yo ahí les aclaro que esta guía no es para entregar, está ahí en mayúscula, es para ayudarlos a ustedes. Por ejemplo, con estas 11 preguntas ustedes pueden abordar estos 3 temas. Y es, por ejemplo, ¿qué es un objetivo? ¿Por qué es importante fijar objetivos? ¿Cómo se fijan los objetivos? ¿Qué tipos de objetivos hay? Después, en cuanto a planificación, lo mismo, ¿sí? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué tipos de planes? En control, lo mismo, ¿sí? Y ahí tienen lo más importante. Bueno, después tienen la actividad. Esto está en la misma hojita que la actividad. Por eso profe, perdón, sí. disculpe que le haga una pregunta. Ahí decía de los objetivos organizacionales, ¿no? Que eran metas a las cuales es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de esta guía. Sí, es esta bien. guía. Sí, Bien. exactamente. Sí. Ustedes en la clase de hoy tienen unos textos y unos videos que con todo eso ustedes van a poder contestarse estas preguntas, que son las fundamentales que tienen que tener en claro a la hora de decir, bueno, de todo esto, ¿qué es lo que tengo que saber? ¿Sí? Fíjense que hay un montón de cuestiones que estuvimos hablando que no figuran entre lo más importante. Básicamente es el concepto, qué tipos hay, cómo se usa, cuál es su importancia, ¿sí? En general, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué son los estándares? Esto que dijimos hoy. Los estándares me sirven para decir, bueno, a ver, tengo digamos, un límite o un número básico para lograr algo, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo les ponía de ejemplo, que es la duración de la carrera. Los 5 años es un estándar. En el caso de este ejemplo, no es grave que yo me pueda mover. Ahora, si yo estoy hablando de un sistema productivo, donde digo, bueno, a ver, estoy fabricando de vuelta harina, ¿cuántas toneladas es lo normal que yo pueda desechar? ¿O cuántos kilos? ¿Sí? Yo fijo un estándar, digo, esta cantidad de kilos mensuales, semanales o diarios es el estándar de los desechos que puedo tener. ¿Sí? Si yo me muevo de esa cantidad, en más sobre todo, algo está fallando. Y los controles tienen que detectar qué es lo que está pasando y corregirlo. ¿Sí? Bien. ¿Y cuál es la actividad? ¿Sí? Acá vamos a aplicar algo de todos estos temas. Y tiene que ver con lo siguiente. Supongamos que estamos creando una empresa dedicada al diseño de software en la ciudad de Luján. Y uno de sus dueños te solicita ayuda para fijar objetivos, planear y controlar para que este se alcance. Entonces vamos a completar este diagrama. Fijemos un objetivo que quiera alcanzar esta pequeña empresa. ¿A dónde? Quiero liderar el mercado de Luján, ¿qué es lo que quiero lograr? Fijo un objetivo y acá lo escriben, ¿sí? Simplemente es escribir el objetivo. Después, dar 2 opciones de cómo alcanzar ese objetivo. ¿Sí? Si yo digo liderar el mercado, bueno, ¿qué opciones tengo? ¿Qué tendría que hacer para lograr ese objetivo? 2 renglones. ¿Sí? ¿Esa sería la planificación, profe? Esto sería la planificación, exacto. ¿Sí? Y después estaría evaluando, y seguimos todavía en la planificación, de cada una de las opciones, cuáles serían las ventajas y desventajas de cada una de esas opciones. ¿Sí? Por ejemplo, una opción, y estoy tirando así sin mirar si es demasiado coordinada, sería tomar más gente, y otra sería dar a publicidad en medios masivos la organización, para ser más conocida.
Entonces me tengo que poner a analizar qué ventaja tiene tomar más gente, qué desventaja tiene tomar más gente, qué ventaja tiene publicar en las redes sociales, qué desventaja tiene publicar en las redes sociales. ¿Se entiende? Y en función de este análisis, ¿cuál creerían que es la opción que es más válida? ¿Tomar más gente o publicar en las redes? Eran las dos opciones. Elegir esa y decir muy brevemente por qué consideran que es menos costosa, es más fácil, es la que más beneficio me va a dar, no sé, ustedes dirán. Profe, ese esquema del diagrama está publicado en la página. Sí, está en la clase de hoy, en la actividad. Está todo este Word. Ya está en Word para que no lo tengan que modificar y puedan completarlo ahí si quieren, o si no lo hacen en una hoja manuscrita. Y por último, que ahí sí estamos con el control. Ahora te escucho, Fran. Dame un segundo que termino. ¿Qué tipo de control aplicaría? ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que había 3 tipos de control? El preventivo, ¿sí? El concurrente, ¿sí? Y el de retroalimentación. Si yo aplicara esa opción, ¿qué tipo de control me convendría aplicar? Uno, otro, todos, y decir por qué. ¿Se entiende la actividad? ¿En qué consiste entonces? Sí, perfecto, profe. Es bastante profe. sencilla, creo. Sí. Estaba Frank, que estaba queriendo preguntar algo. A ver. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Genial. Quería preguntar si esta actividad también se realiza en grupos de A3 máximo Sí. o individual. Sí, también. O sea, la idea es que sigamos trabajando así, digamos, dada la cantidad que son, no llegaría, no me alcanzaría una semana para ver todos los trabajos. Entonces, creo que lo mejor entre decir, no hacemos actividad y solo me escuchan hablar de teoría, que me parece que es muy aburrido, prefiero que hagan, aunque sean pequeños grupitos, actividades y que puedan aplicar lo que vamos viendo. Y yo Y voy está genial, viendo, profe. Está genial, sí. en la medida que pueda, voy viendo qué errores tienen, me tomo nota, lo hablamos el día que nos encontramos luego y les muestro una solución, ¿sí? Porque, por ejemplo, esta actividad no es que va a tener una única solución. Yo les mostraré una sugerencia, ¿sí? O sea, hay algunas actividades donde es más fácil mostrar una única solución o casi una única solución, y en otras es mucho más amplio, ¿sí? Porque no hay cosas que estén tan mal. Podemos verlo desde distintas ópticas, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo les voy a subir entonces la resolución del organigrama y les subo también estos tips en las diapositivas que les pasé, como para que lo tengan también en cuenta. Pero lean la bibliografía, ¿sí? ¿Estamos? Listo. Buenísimo, profe. Bien, tengan en cuenta que esta actividad, que es muy cortita y creo que en media hora la hacen, más entre 3, es para el jueves. Fíjense la fecha de entrega, así no se les pasa, y lo puedo ver y puedo comentar los errores o alguna cuestión que me haga ruido para verlo. ¿Para este jueves, profe? ¿Para este? Exacto. Perfecto. Exacto. Va a haber algunas semanas que tienen alguna actividad de martes a jueves, otras quizás no van a tener, pero algunas cuestiones chiquititas por ahí pueden ir haciendo. ¿Listo? Bueno, los dejo y nos vemos el jueves. Dale, buenísimo, profe. Hasta el Nos jueves. vemos. Hasta el jueves. Chao, profe. Chao. Profe, una consulta más. Sí. ¿El link del Zoom de la clase que viene va a ser este? Porque No. yo estoy teniendo problemas con los links porque nunca los encuentro y me meto desde el aula virtual para ingresar, pero